Ya va, espera un minuto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primer charla, el primer encuentro de este ciclo de charlas técnicas para alumnos de, nosotros decimos, los últimos años de la carrera de maestro mayor de obras. Decimos los últimos años, pero claro que si se conectó alguien de tercer año, segundo año, no hay tampoco mucho problema, mientras obviamente aproveche esta oportunidad de formación. Esto lo hacemos en la Cámara Argentina de la Construcción, en particular en la Escuela de Gestión de la Cámara, que es un área dentro de la Cámara. La Cámara es una organización que reúne empresas de la construcción, no solamente empresas constructoras, sino empresas que se desempeñan en la industria. La industria, ustedes saben, está compuesta por múltiples actores, entre ellos las constructoras, los fabricantes y comercializadores de insumos, los diseñadores, obviamente, del ámbito de la arquitectura, las ingenierías especialistas en cada una de las ramas. Es decir, que la industria de la construcción es suficientemente variada y la Cámara Argentina de la Construcción agrupa al sector empresario. Carlos, si me muteas, no me van a escuchar. Bien. Espero que me estén escuchando ahora porque me dice Zoom que estoy muteado. ¿Sí? Decía Se que la escucha. Cámara agrupa a empresas no solamente constructoras, sino de múltiples rubros vinculados a la construcción. Por eso es nuestro objetivo, a través de estas charlas, fomentar la formación en construcción, fomentar que los futuros maestros mayores de obras se puedan desempeñar lo mejor posible dentro del sector, que ustedes el día de mañana trabajen en el sector de la construcción, estudien probablemente arquitectura, ingeniería, una tecnicatura superior o cualquier profesión que tenga que ver con el sector de la construcción. Pero también pueden estudiar otras profesiones y desempeñarse igualmente como dueños, como emprendedores de sus propias organizaciones. Este ciclo, que comenzamos ahora casi a fin de año, si bien hemos hecho otras actividades para estudiantes secundarios y universitarios en este tiempo de cuarentena, vamos a pedir a todos que estén con el micrófono apagado, chicos, porque somos muchos, vamos a hacer más seguramente en un rato, así que por favor apagar siempre los micrófonos. Este ciclo de 6 encuentros, más o menos cada 10 días, cada uno de los encuentros, es bastante variado en temáticas. Hoy empezamos con algo que ya lo damos por hecho, pero sin embargo siempre hay que seguir capacitándose, que es seguridad, higiene y seguridad en la industria de la construcción. Ahora vamos a presentar a Darío y Jorge, que son los expositores, pero ustedes pueden ver en este flyer amarillo, después me van a decir cuál es el error que tiene el flyer, a ver si lo encuentran, el que lo encuentra tiene un premio. Pueden ver que vamos a tener 6 charlas de temáticas distintas, desde cuestiones muy técnicas, como por ejemplo steel framing y la construcción en seco, que va a ser la última, hasta algo un poco más ambiguo o blando, que son los estándares de calidad en una empresa constructora, hasta BIM, que esperamos que muchos de ustedes ya, simplemente por el hecho de ser una nueva generación, estén conociendo desde el principio de su carrera profesional. Las charlas tienen distintos días y horarios, de modo que si ustedes tienen un plan en el colegio de a tal hora, tal materia, bueno, un día les toca una materia, otros días les toca otra materia, y no tienen que estar siempre perdiendo la posible materia que tengan, no sé, los miércoles a las 5 de la tarde. Así que es variado para que puedan participar. Es importante que para cada charla te tenés que anotar, para que te llegue el mail con el link de la charla. Entonces, tengan en cuenta ese pequeño gran detalle para que no lleguemos a la hora de la clase, a la hora de la charla sin el link. Las charlas son libres y gratuitas, por lo tanto no damos certificados para que ustedes puedan presentar en otros lados, especialmente aparte porque son muchos los inscriptos por suerte, en esta de hoy más de 300, lo cual sería bastante problemático hacérselo llegar a cada uno de ustedes. Les pedimos que siempre tengan apagado el micrófono cuando los expositores hablen, en esta y en todas las charlas. De ser posible, prendan la cámara, porque especialmente a Jorge, a Darío, ahora que van a empezar a hablar ellos,
es muy aburrido hablarle a una pantalla. Entonces, si vemos rostros humanos, la cosa se pone un poquito más, más ¿Listo? humana, de paso. Bueno, ahí deberías poder escuchar. Ahí está Giovanni, que se le prendió el micrófono. Ya me perdí porque prendieron el micrófono. Prender las cámaras, mantenerse en silencio el tema del chat, no empezar a hablar tanto por el chat. Cuando los speakers den la chance de participar, ahí podemos prender el micrófono, podemos interactuar, podemos presentar nuestras preguntas. Es muy interesante que ustedes puedan obtener todo el jugo posible de estas charlas, todo el jugo posible. En la medida de que vayamos avanzando, Carlos irá diciendo qué PowerPoint podemos enviar y qué PowerPoint no. Va a haber charlas con determinado material, charlas que no tienen tanto PowerPoint, entonces cada una de ellas va a tener una normativa, entre comillas, distinta. Vamos entonces ahora a comenzar higiene y seguridad en construcción, un tema que, si bien tiene muchos años, no deja de ser necesario. Los índices de siniestros que tenemos en la industria de la construcción en Argentina siguen dando que hablar, para mal, siguen dando problemas a las empresas, lo más importante, problemas a los trabajadores, que son los accidentados. Por lo tanto, ustedes como futuros profesionales del sector tienen que manejar seguridad e higiene, como solía decir mi abuela, como el Padre Nuestro. Es decir, que lo tienen que tener a flor de piel, en la punta de la lengua. Su ejercicio profesional tiene que estar enmarcado en la normativa de seguridad e higiene. Para esto nos acompañan dos grandes especialistas, el arquitecto Jorge González, el arquitecto Darío Romero. No veo conectado a Ricardo López, pero por la duda lo presento. Ricardo López es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y de la Subcomisión de Seguridad e Higiene de la Cámara. Jorge y Darío trabajan con él en esta comisión y, como dijo antes Jorge, en bien de todos ustedes, en bien de la patria de alguna manera, se han sumado a esta charla abierta para alumnos de la escuela secundaria. Jorge, Darío, muchísimas gracias por acompañarnos, los escuchamos. Bueno, muchas gracias Sebastián, por la presentación. Adelante Jorge, por favor. Bueno, ante todo, un agradecimiento a la Cámara Argentina de la Construcción, a través de la Escuela de Gestión, que posibilita realizar estas charlas por estos sistemas técnicos de gestión, y también saludar a todos los estudiantes que se han vinculado a esta charla de técnica de higiene y seguridad en la construcción, que es el punto que vamos a tocar hoy junto con Darío, y quedamos ya a la espera y a la salida de los primeros temas para que ustedes tengan una idea. Bueno, aprovecho para saludar yo, si te parece, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, a la Cámara Argentina de Construcción por la invitación. Me quedé un poco con las palabras que dijo Sebas recién sobre la presentación de todas estas charlas, de las 6 fechas que tenemos allí. Fíjense que hay uno de los temas que va a ser transversal a todos los otros temas de steel framing, de sustentabilidad, de pretensado, inclusive de BIM y obviamente de calidad, que es este tema de hoy de prevención dentro de lo que es el sector de la construcción es prácticamente transversal a todas las cosas que vamos a ver en estas charlas y después durante todo el ejercicio profesional que seguramente ustedes van a tener, con lo cual a mí siempre me queda la idea de la importancia de estas instancias de formación. Hoy lo que vamos a hacer nosotros es abrir un proceso de reflexión de alguna manera en algo que hoy va a acompañarlos a todo lo que es el tiempo del ejercicio profesional de ustedes. Y este tipo de charlas de formación a mí me parece que siempre algo dejan dentro de lo que es la acumulación de conocimientos que uno va teniendo, así que bueno, esperamos que ahora las cosas que vamos a contarle con Jorge sean justamente esa acumulación de pequeñas cositas que va sumando en tu mochila de conocimiento y que seguramente el día que ustedes estén al frente de alguna de las obras, en cualquier tipo de rol, como los que mencionó Sebastián, se acuerden de esto y bueno, veamos un poco cómo mejorar entre todos la siniestralidad tan alta que tenemos en el mundo de la construcción. Si te parece, Jorge, vamos avanzando entonces. Adelante, Darío. Empecemos con la charla en función de lo que vos adelantaste, cuál va a ser el objetivo de esta charla que vamos a tener hoy, es difundir
esta posibilidad de que los alumnos sepan cuáles son los aspectos de higiene y seguridad que abarcan a la industria de la construcción, una industria que por otro lado tiene una siniestralidad muy elevada por sus propias características, tanto constructivas como del personal que desarrolla tareas en ella. Es muy importante que los futuros profesionales que ya están a punto de recibirse de maestro mayor de obra conozcan bien cuáles son las distintas posibilidades que tienen frente a los riesgos del trabajo y fundamentalmente a aquellos aspectos vinculados a la responsabilidad profesional que van a tener en este sentido. Como futuros profesionales también les va a caer el tema de la higiene y seguridad en las obras que ellos estén desarrollando. Y en este sentido, Jorge, acá tenemos un poco el temario de lo que planteamos, chicos, hoy para ver en conjunto, reflexionar en conjunto, ustedes y nosotros, para poder construir entre todos una idea de justamente esto de la seguridad. Jorge, si te parece, empezamos a leerles y repasamos el número 1, ¿no? El número 1, adelante. El tipo de obras, cuando ustedes van a desarrollar las actividades, van a ser obras, por lo general, obras civiles, obras de carácter industrial, obras de infraestructura vial o de pavimentos o de puentes, caminos, en fin. La posibilidad que ustedes tienen como maestros mayores de obra es desarrollar distintas actividades dentro de la construcción. Vamos a ver también... es la parte de definición de seguridad, o sea, ¿qué es seguridad y qué es higiene? Después, el 3. Correcto. El marco normativo de esta actividad de la industria de la construcción, que tiene su reglamento y que lo vamos a ver ahora cuáles son, la normativa principal y resoluciones que complementan a esta industria de la construcción. Luego vamos a ver lo que es la parte de factores de riesgos y ahí vamos a tomar un poco todo lo que ustedes mencionaron en la encuesta del formulario que ustedes amablemente completaron. Vamos a intentar hacer foco sobre los factores de riesgo que ustedes mencionaron y sobre lo que es la parte de altura, la parte de demolición, la parte de excavación, que coincidimos entre todos son lo que más cantidad de accidentes genera. Vamos a hacer foco allí en ese. Entonces ahí tenemos el punto número 4. Bien, con respecto al número 5, que es EPP, es decir, elementos de protección personal, que son todos los elementos que deben usar los trabajadores para evitar o mejorar las condiciones de seguridad en las obras. En realidad, esto es un último elemento que hace la seguridad en la construcción, porque hay otras cosas previas a los elementos de protección personal que son obligatorios, que son temas de ingeniería para evitar que los trabajadores se accidenten en las obras. Buenísimo. Y después vamos a contarles un poquito lo que es la parte de agenda en cámara, qué es lo que hacemos adelante. Y después, obviamente, vamos a estar abiertos a todas las preguntas, comentarios o reflexiones que ustedes quieran sumar. Como nosotros queremos siempre hacerlo lo más participativo posible con todo esto, con Jorge pusimos varios videos de situaciones que se dan en campo, en obra, para que podamos reflexionar sobre ellas y vemos las cosas en forma real. Y también le sumamos un pequeño, vamos a decir, concurso que hemos organizado para resolver en esta horita y monedas de charla hoy, que vamos a ver algunas situaciones de obra y vamos a ver un poco una pequeña competencia en ese sentido. Así todos participamos, todos los que están ustedes en sus casas, nosotros y entre todos podemos hacer un conjunto completo. Así que si les parece, entonces avanzamos. Este era un poco... Bueno. Sí, acá un poco lo que les estaba comentando recién, en cuáles son las actividades que como futuros maestros mayor de obras ustedes van a participar. En general, en obras civiles de carácter residencial, viviendas, eso casi lo va a ser lo más común, pero también hay otro tipo de obras, como las industriales, las hidráulicas, las viales, ferroviarias, y obras de infraestructura, donde en todos los lugares aparece el sistema de la gestión de la salud y seguridad. Es evidente que no se pueden despegar de esa situación porque hay una normativa vigente y una ley de riesgo del trabajo que obliga a los empleadores de la construcción a cumplir con estas normas de seguridad.
Cada tipo de obra tiene su particularidad. En residenciales tenemos básicamente el tema de altura y lo que es la parte de excavaciones, y en viales y ferroviarias, por ejemplo, el tema del atropellamiento por tránsito activo interno de la obra o externo de la obra por la calzada en donde sigue circulando el tránsito, son los elementos más importantes de ese tipo de obra. La primera Sí, definición convengamos, que... Darío. Adelante. La primera definición que un poco queríamos ofrecerles es qué es seguridad y qué es higiene. Vieron que se habla mucho de esto. Bueno, un poco el objetivo es quedar claro en qué es la parte de higiene y qué es seguridad. Y eso tiene que ver, en definitiva, Jorge, con lo que es la contingencia posible que puede pasar dentro de la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Exactamente. O sea, tenés como primer tema el accidente de trabajo, que es algo que aparece en forma repentina, que no ha sido de forma súbita y violenta, y que se produce cuando se desarrolla un trabajo, ¿no? Esto pueden ser caídas en altura, electrocución, quemaduras, en fin, todas las cosas que hacen a elementos que se utilizan en la obra y que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es decir, es Después, instantáneo, ocurre en tiempo cero. Y después del otro lado tenemos lo que requiere tiempo, ¿no? Para que se desarrolle esta enfermedad profesional. exactamente. Las enfermedades profesionales ya depende del grado de exposición a los distintos elementos químicos que se utilizan en la construcción. No es instantáneo, se hace a través del tiempo, en función a la exposición que tienen los trabajadores a distintas sustancias químicas, y esto también es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta como para evitar que los trabajadores lleguen a las enfermedades profesionales. Todo lo que estamos diciendo acá, como pueden ser la asbestosis, hipoacusias, que son las más comunes en la obra, y los sistemas, el problema musculoesquelético en la construcción, que es habitual, son aspectos habitables dentro de la actividad. Pero para eso hay que adoptar las medidas de prevención necesarias que vamos a ir viendo, por lo menos en un pantallazo general, en esta charla técnica. Buenísimo. Y siempre esta idea que vamos a intentar con Jorge insistir, siempre, chicos, son hechos evitables. Podemos hacer muchas cosas dentro de lo que es el prevencionismo y el higienismo industrial para justamente evitar la ocurrencia de estos dos hechos. Esto es importantísimo que lo entendamos para después, a partir de este entendimiento, abordar todas las medidas de ingeniería y las medidas de gestión que llevamos adelante día a día en las obras. Bueno, hay un marco normativo. Nosotros no queremos aburrirlos con todo lo que es la cantidad de normas y normas y normas que existen. Son muchas. Siempre nosotros les referimos por el número de decreto, la resolución y demás. Pero estas, Jorge, serían como el vademecum de lo más importante que hay que saber, ¿no? Sí, es evidente que estas son las normas generales de la construcción. El más importante de todo es el que aparece arriba, que es el decreto 911 del 96, que es el reglamento de seguridad y higiene en la industria de la construcción. Es un decreto que tiene 377 artículos, tiene 9 capítulos que van de disposiciones generales, servicios de infraestructura de obra, normas generales aplicables a obra, normas de higiene y seguridad aplicables en distintas etapas de obra, y medidas de prevención para instalaciones y equipos. Eso es en general. Si ustedes pueden ingresar a Infonec y todas estas normas que están ahí referidas, las pueden bajar. Otra resolución que es importante también, que hace a la actividad en sí, es la que está en tercer lugar, que es la 5197, que obliga al empleador a presentar un aviso de obra ante la aseguradora de riesgo de trabajo y un programa de seguridad. Este es la primera resolución donde aparece la necesidad de la confección de un programa de seguridad. Todas las demás normativas son complementarias a la principal, que es el decreto 911, y está vinculado fundamentalmente la 35 y la 319 a la confección de los programas de seguridad, la importancia que tienen y cuáles son los responsables firmantes de estas resoluciones. Están las RT por un lado, la empresa constructora, el responsable de higiene y seguridad, y esto muy importante, el director de obra, que en muchas ocasiones son maestros mayores de obra. Así que atención, porque acá se empieza a tener en primer grado la responsabilidad
respecto al cumplimiento del programa de seguridad que ha confeccionado el responsable de higiene y seguridad de la obra, del empleador. Es decir, chicos, ustedes cuando tengan alguna duda sobre cómo resolver algo en la obra, en este resumen de normativa van a encontrar seguramente la respuesta. Y si hay alguna duda operativa, el reglamento, si bien es un poquito viejo, el año 96, en esos 377 artículos, te resuelve más o menos lo que puede pasar en toda la historia de la obra, desde el inicio hasta el final. Con lo cual, cualquier duda, es bueno siempre buscar en la normativa vigente. Y nosotros acá les pedimos cuando nos conectamos hacer algunas encuestas, unas preguntas que para nosotros tenían mucho valor y realmente nos puso muy contentos ver los resultados de todo lo que ustedes pusieron y todo el interés que ustedes marcaron sobre el tema. Acá trajimos algunas con Jorge para poder retomar algunos de los puntos. Fíjense, en esto creo que todos vamos a acordar cuál es el nivel de riesgo que existe para los trabajadores de la industria. Creo que todos acordamos en que es una industria altamente riesgosa. Los índices y las estadísticas que ahora vamos a repasar rápidamente demuestran esta situación. La segunda dice, ¿cuál considerás que es la de mayor riesgo y la que más cantidad de accidentes graves produce? ¿Qué actividad es la obra? Y fíjense que acá, trabajo en altura, el 72% de ustedes respondió esto. Y realmente es lo que sucede cuando uno ve las estadísticas y los accidentes graves, inclusive mortales, que se producen dentro del sector. Prácticamente el 50% de los accidentes mortales es esto. Lo que vos respondiste acá de altura, justamente por ahí pasa gran parte de la siniestralidad. Y después, también en lo que es la parte de excavación. Más que nada en la parte de excavación. La siguiente... Darío, es importante la observación de los estudiantes, en este sentido que han detectado que el riesgo principal dentro de las actividades es el de trabajo en altura, ¿no? Es muy importante. No es el único. Y no es el único, pero es uno de los más importantes. Por eso ahora vamos a meternos en un ratito en la obra y vamos a ver operativamente cómo trabajar esa cuestión. La siguiente de las preguntas que habíamos hecho era si las empresas deben asegurar a su personal para cubrir los riesgos de trabajo. Y acá, muy gratamente hemos visto que ustedes respondieron lo que corresponde, o sea, son obligaciones del empleador, es decir, el empleador es el que tiene que incorporar a sus trabajadores a su nómina de empleados y con ello acceden al seguro del ART dentro del sistema de riesgo del trabajo. Por eso esto de los monotributistas, digo, los monotributistas no son empleados en relación de dependencia y es importante también manejar esta diferencia, ¿no, Jorge? De que todos tienen que estar... De todas formas, está bien que estén, si bien no son empleados de ninguna empresa, tienen que tener un seguro de accidente de trabajo cuando ingresan a la obra, porque es una alternativa que también puedan sufrir un accidente del monotributista, ¿no? Exacto. La siguiente era, ya desde el punto de vista de las responsabilidades que mencionaba recién Jorge, es qué responsabilidad tiene el director de obra como maestro mayor en relación a las condiciones de trabajo. Bueno, esto acordamos, es mucha la responsabilidad en cualquier tipo de rol profesional, pero especialmente en el rol de director de obra es mucha la responsabilidad que tienen. Si bien no pueden llevar adelante un servicio de seguridad en forma simultánea a ser director de obra, no se puede, es incompatible. Como directores de obra, ustedes van a tener que trabajar permanentemente con los de seguridad y higiene y de alguna manera coordinarlos y llevar adelante una obra sana y segura. Bueno, Darío, es importante, digamos, que hayan observado que tienen una responsabilidad directa sobre estas condiciones de seguridad en las obras, porque cada accidente que se produce, el primero que está en el cartel es el director de obra y es el que van a ir a buscar, a preguntar, a ver qué pasó, cuáles eran las condiciones de seguridad, si la documentación está. Absolutamente. O sea, es un punto vital que se dé en cuenta de esta situación. Y por eso nos puso muy contentos realmente este tipo de respuestas donde demuestran que ustedes tienen un muy buen nivel de conocimiento previo en este sentido, y cuando en la última les preguntábamos sobre qué querían que, digamos, ahondemos un poco hoy, las respuestas fueron también muy interesantes y sobre ello construimos la charla de hoy. Así que bueno, sobre eso vamos a ir avanzando. Rápidamente les vamos a comentar ahora sobre cómo es el estado actual de la siniestralidad a nivel país, porque vemos que tenemos muchos compañeros conectados de muchas de las provincias del país, con lo cual vamos a poder verlo inclusive distribuido
geográficamente. Esta, Jorge, diríamos que es nuestro número principal, ¿no?, de trabajo. Exactamente. Bueno, ahí ustedes tienen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la industria de la construcción. Es la barra que está a la izquierda, la que tiene mayor índice de incidencia. Exactamente, es esa barra que está señalando Darío. Y después sigue el agro y otras actividades manufactureras. Con lo cual quiere decir que es muy importante, que también que ya se han dado cuenta ustedes, la necesidad de hacer seguridad y higiene en las obras, porque la accidentología es muy frecuente, los accidentes pasan de accidentes leves, graves, incluso mortales. Entonces es importante que tengan en cuenta este tema de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Ahí se ve mejor, perfecto. Fíjense que el índice de incidencia al año 18 en las construcciones 88,6 está relacionado con los trabajadores. Bien, acá tenemos una definición de la estadística en función de los años 16, 17 y 18, y fíjense que la siniestralidad viene bajando en la industria de la construcción, pero no obstante sigue siendo primera que el agro, la manufactura, el transporte, mientras tenemos un promedio de 40 y pico de índice de incidencia, estamos en la construcción casi en el doble. Es decir, estamos en primer lugar, estamos en primer lugar dentro de lo que es la siniestralidad prácticamente. Y cuando hay un accidente, ¿qué pasa, Jorge? ¿Cuáles son las situaciones principales de los casos notificados? ¿Por qué se produce el accidente? Bueno, el accidente se produce por distintas causas, fundamentalmente porque las medidas de prevención que se debieron adoptar en las obras no se hicieron. Entonces aparecen los accidentes de trabajo, porque evidentemente cuando hay un accidente, porque la medida de prevención fracasó. Y estos accidentes producen distintos tipos de afectación sobre el trabajador. Tenemos, por ejemplo, los esfuerzos físicos excesivos, que eso en la construcción es muy habitual, que dentro de las enfermedades que producen, estamos dentro del 15%, golpes con objetos, el 30%, esto también pisadas y choques que se producen fundamentalmente por falta de seguridad y higiene en la obra, por falta de orden en la obra, y fíjense que el 19,4% es caída de personas que fundamentalmente pueden ser a nivel o en altura. Y este es el punto vital, porque los accidentes que se producen por caída de personas son leves, graves y mortales. Acá Así la que primera definición que, si te parece, Jorge, le damos es ¿qué es altura? Altura para todo el país son 2 metros. Cuando hay una diferencia de nivel mayor a 2 metros, ahí ya estamos ante la presencia de lo que se considera altura. Sí, fíjense que 2 metros prácticamente es la altura de una puerta, ¿no? Así Claro. que ya a partir de ahí hay riesgo de caída y el accidente es grave. Bueno, acá podemos ver cómo se reparten los accidentes en el año 2018 por provincia. Fíjense que una de las provincias que tiene mayor índice de incidencia, porque también quizás tiene más actividad, es Buenos Aires, después le sigue Cava, Buenos Aires con un 31% de los accidentes de trabajo, Cava con el 17% casi, Córdoba 11% y Santa Fe. Después viene Mendoza y vienen hacia abajo las distintas provincias. Evidentemente, donde surge mayor actividad en la industria de la construcción son en Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y después a medida que la actividad de la construcción baja en las provincias, también baja la siniestralidad. Hay un número también vinculado a la comparación entre los años 2018 y 2019, que por un lado están los accidentes de trabajo y los accidentes en itinerario. Ustedes saben que las aseguradoras de riesgo de trabajo cubren los dos accidentes, el accidente de trabajo producido por una enfermedad o un accidente producido durante el desarrollo de los trabajos, y los trabajos en itinerario, y el riesgo en itinerario, que es desde que el trabajador sale, el accidente en itinerario, desde que sale desde su casa hasta que llega al trabajo y viceversa, siempre que desarrollen dentro de
de esa actividad el mismo trayecto, ¿no? Fíjense que han disminuido los accidentes de trabajo y los accidentes in itinere desde el año 18 al 19. Esta definición viene un poco del latín, chicos, viene in itinere es en el trayecto, in labore es en la obra, pero son las dos situaciones que están cubiertas por el sistema. Y acá tenemos una curva que siempre es un poco choqueante mostrarla, que es el índice de incidencia de fallecidos. Y fíjense que también ahora en construcción estamos en casi prácticamente uno de los primeros lugares junto con lo que es el agro, ¿no, Jorge? La parte de incidencia de fallecidos. En la construcción, lamentablemente, estamos casi siempre primeros en todo lo que es accidentes laborales, enfermedades profesionales, incluso en accidentes mortales, ¿no? Exacto, fíjense esta de mortales, Jorge, acá, esta me parece muy elocuente porque nos muestra, ¿vieron eso que vimos antes? ¿Te acordás cuando viste la cantidad de, digamos, tipo de siniestros? Bueno, acá ves, fíjate la consecuencia en fallecidos. Esos 24 sobre los 56 que había habido ese año, con lo cual es prácticamente el 50%, es justamente por caída de personas a distinto nivel. Después hay otras cosas, pero altura, esto refuerza un poco lo que ustedes mismos respondieron en la encuesta, ¿no? Que es una de las tareas más riesgosas de las obras. Tal cual. Después tengan en cuenta un aspecto que es la exposición al riesgo eléctrico, que se lleva al 10% de los accidentes mortales también. Y acá, Darío, bueno, estás mostrando lo mismo que recién, en otra forma de expresarlo, donde los trabajos en altura, el riesgo de caída de los trabajos en altura sigue siendo altísimo en relación al resto de las actividades, sea derrumbes, atrapamientos por vehículos, en fin, golpes. De alguna forma, Jorge, podemos decir que lo que es la parte de altura, la parte de tránsito y la parte de riesgo civil de derrumbe y un poco de electricidad, por ahí pasa la mayor cantidad de accidentes mortales. O sea, en esas 4 por ahí pasa lo principal. Sí, por ahí pasa lo principal. Fíjense que un poco lo que nosotros preguntamos en el inicio, que cuáles eran los riesgos más importantes, bueno, están trabajos en alturas, demoliciones y excavaciones. Todo eso implica el mayor riesgo. Y también se sumó el tema del riesgo por vehículo. No se olviden que a través de, digamos, que las obras se transportan personal de un lado a otro, hay transporte de materiales, personal que se traslada de una obra a otra, y ahí también hay accidentes producidos por ese fenómeno ya vial, ¿no? Buenísimo. Y esta curva son dos curvas, digamos, superpuestas en donde es la cantidad de fallecidos sobre el trabajador registrado. Fíjense cómo se va comportando esta curva, ¿no? Seguramente acá en pandemia la curva bajará, pero este rebote seguramente se volverá a producir, y la verdad es que son números que prácticamente es un trabajador cada 3 días que el sector tiene que afrontar una muerte por una situación de obra, con lo cual evidentemente tenemos un enorme trabajo por delante todos los que estamos vinculados con lo que es el sector de la construcción. Para terminar estos números y no aburrirlos, chicos, acá esta diapositiva nos gusta a nosotros porque muestra 2 cosas. La curva roja mostraba la cantidad de trabajo, digamos, que tenemos en el sector de la construcción a través del índice sintético del INDEC. Y la curva azul mostraba y refuerza un poco lo que Jorge mencionaba hace un tiempo, que es que los accidentes vienen a la baja. Fíjense la pendiente de la curva azul, que está bajando de alguna manera, y el último valor que tuvimos es 88.6, con lo cual de alguna manera ustedes se van a insertar en un mercado, en una industria que ha aceptado que la seguridad e higiene realmente es una variable fundamental para poder avanzar con lo que son las obras. Y esto lo demuestra un poco, ¿no, Jorge? Esta curva superpuesta. Hay algo también importante para resaltar, que fíjense, hay un pico de bajada en alrededor del 2001, que es el aspecto que pasó por la depresión económica que hubo en esa fecha, que es muy probable que haya un pico también como consecuencia de la pandemia un poco más adelante por la disminución en la actividad de las obras. Es importante este gráfico porque se había logrado cruzar con mayor actividad en la industria de la construcción una reducción de accidentes. Es vital el cruce de la curva acá para mejorar la reducción de los accidentes de trabajo.
Es muy interesante este gráfico y con esto ya cerramos la parte de estadísticas y chicos nos vamos a meter ahora en un poco los temas que ustedes inclusive mencionaron en la encuesta inicial, que es la responsabilidad. Acá pusimos con Jorge un plano municipal. El plano municipal vieron que marca todos los roles profesionales de cada uno de los municipios del país, pero más o menos establece proyectista, director de obra, algunos municipios responsables de seguridad y higiene, pero acá aparece la parte del director de obra, ¿no, Jorge? Como principal profesional a cargo, ¿no? Acá se tienen los chicos que ya han informado también, tienen conocimiento de que el riesgo en lo que hace la responsabilidad que tienen es mucha. Acá queda demostrado que son netamente responsables de todo lo que pase dentro de la seguridad de la obra. Tanto es así que ellos son representantes del comitente en la obra, y el comitente también, de alguna manera, está íntimamente vinculado a la responsabilidad que tiene la empresa constructora. El comitente está solidariamente responsable con el contratista en el cumplimiento de la norma de higiene y de seguridad. Y el director de obra, en estos casos, además firma el programa de seguridad. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que la firma involucra que ustedes conocen el programa de seguridad. Y si lo conocen, no pueden decir a futuro, si hay un accidente, que desconocían cuáles eran las medidas de prevención que se deberían adoptar en la obra. Por eso es muy importante este aspecto. Y este instrumento básico que tenemos en todas las obras es el programa de seguridad. El programa de seguridad es un documento que de alguna forma planifica cómo va a desarrollarse la seguridad preventiva, todas las operaciones de una cierta empresa, que está siempre vinculado con este número de resolución que le mencionaba Jorge antes, y que lleva justamente una firma de ese director de obra que representa al comitente. Bueno, vamos a meternos un poco en la obra, Jorge. Dale, Darío. Acá tenemos una de las... Ya estamos en la actividad de la obra. Fíjense ustedes acá, es bastante habitual este tipo de trabajos en altura, con el riesgo que implica esa tarea, donde los trabajadores prácticamente tienen un plano ahí de apoyo muy, muy inseguro, no tienen barandas, no tienen elementos de protección personal que los proteja de alguna caída, que puedan estar sujetos a algún punto, y las barandas que están colocadas no cumplen con la normativa. Fíjense en la derecha, prácticamente la baranda está a la altura de la rodilla, que es un riesgo casi peor que no tener la baranda, pues si se llega a tocar con esa baranda, se cae en forma directa. Así que esto es las cosas que se deben evitar en obra. Parece una tontería, pero tener barandas en esos andamios móviles es fundamental para evitar accidentes de trabajo, y además los trabajadores deberían contar con los elementos de protección personal, que son el arnés atado a un punto fijo de la estructura, casco de seguridad y zapatos, como mínimo las condiciones para evitar alguna caída en altura de los trabajadores. Entonces, desde ya se los adelantamos. Cuando hay altura, más de 2 metros, barandas. Y más de 2,50 metros, arnés como sistema de arresto de caídas. Después tenemos también trabajos en lo que es la parte de la obra civil, y fíjense, una base exenta de un lindero que quizás queda un poco descalzada, desapuntalada, existe un riesgo de derrumbe, es decir, estamos haciendo un sobrepaso sobre condiciones inseguras de las obras, ¿no? Altura, riesgos civiles, y fíjense también esto, lo que es la parte del medio ambiente de trabajo, cómo yo subo y paso por ese caño. Acá las flechas rojas le van marcando un poco cuáles son esos desvíos normativos, operativos, que pueden ocasionar la ocurrencia de un accidente, ¿sí? La escalera ahí apoyada, rota, fíjense que empieza a ser difícil el movimiento dentro de lo que es esta situación de obra. Y acá después también tenemos todo lo que es la parte de equipos operativos, es decir, máquinas, herramientas. Fíjense esa polea, qué riesgosa que está. Es todos los riesgos también, Darío, los atrapamientos con elementos móviles dentro de las obras. Hay muchos materiales y equipos de obra que tienen elementos que rotan, que giran, que pueden atrapar y producir cortes a los trabajadores.
Y lo mismo una máquina que es una máquina que es un clásico en lo que es la producción de accidentes, que es la amoladora chica, amoladora grande, en donde le falta el protector del disco, le falta la empuñadura, a veces el disco quizás no es el adecuado para ese tipo de corte, los cables, falla quizás el enganche de la pieza de accionamiento. Bueno, son todos los conjuntos de riesgos específicos para este tipo de máquinas de corte. Bueno, Darío, acá tenemos una condición de submuración de una pared portante del edificio existente. Estamos, la obra va por debajo de esas fundaciones, y evidentemente en la teoría ese muro está recalzado, pero si ustedes se fijan bien, hay una falta de recarce del muro medianero, por lo tanto puede haber fisuras y derrumbes de ese muro, con lo cual se pone en riesgo los trabajadores y también a los terceros a través de un derrumbe de la vivienda. También se pueden observar falta de orden y limpieza en todo ese espacio, y las plataformas para trasladarse de un lugar a otro totalmente inseguras, porque deberían tener barandas para evitar la caída de las personas a desnivel. Perfecto. Y acá después altura, no solamente la plataforma, sino también cuando te tiras en silleta. La verdad es que el trabajo en silleta, a veces uno encuentra en las obras situaciones como esta. Fíjense cómo está bajando ese muchacho, el tipo de arnés que tiene, el tipo de pasteca que está teniendo, el tipo de cuerda con el cual está trabajando. Es decir, situaciones que ya son a veces impensables con sistemas operativos en donde quizás uno puede trabajar con un descensor, con un sistema backup de T4 y demás, que la técnica te lo brinda, y a veces encontramos aún en las obras situaciones como estas, que son graves. Y más grave aún es cuando subimos arriba y te vas a fijar a dónde se ató esa cuerda de ese silletero. Esta era la cuerda del silletero antes. ¿A dónde se ató? A esa bolsa de tuyango de 40 kilos que empieza a desgranarse y que no te brinda ningún tipo de seguridad. Por eso, en términos de normativa internacional, el punto de anclaje, digamos, debería soportar 2.200 kilos, 22 kilonewton, que imagínate, esa bolsa de tuyango lejos está de poder dar un punto de anclaje seguro para una bajada en silleta. Y también tenemos los balancines, ¿no, Jorge? Que digamos, vos has experimentado situaciones. Tenemos también otro riesgo. Fíjense el balancín, el trabajador, en vez de estar atado a un punto independiente con el arnés de seguridad, lo ató al mismo andamio colgante o el balancín, ese balancín. Entonces, evidentemente eso no sirve de nada, porque si el balancín tiene algún problema, como tienen en forma frecuente, el trabajador no tiene ningún punto de dónde quedar colgado para evitar su caída junto con el andamio. Así que eso, además de que faltan barandas, es un riesgo adicional que el trabajador se está poniendo a vincularse al andamio, que puede caerse junto con él. Y la Es red muy está mal claro, tomado, porque es el punto de anclaje lateral, no es un punto de anclaje apto, siempre es o la anilla ventral o la anilla dorsal, la anilla D o la ventral, que son justamente la que te agarra y que se banca justamente una eventual caída de ese equipo. Y bueno, acá también lo que decía sí. Jorge sobre el riesgo eléctrico, ¿no? Que siempre todas las obras trabajan con electricidad, ¿no, Jorge? Mirá, esto es muy habitual que pase en las obras. Todas las obras tienen un riesgo eléctrico importante. No se olviden que ustedes, todo lo que se hace dentro de la construcción tiene muchos elementos húmedos, cementos, cales, todo se mezcla con agua, así que el ambiente en general, sobre todo en las primeras etapas de obra, existe la posibilidad más fácil de transcurrir la electricidad a través del cuerpo cuando los espacios y las superficies están mojadas. Esos tableros no cumplen con ninguna normativa existente en la industria. Y acá tenemos también otro aspecto vinculado a la seguridad en este caso, pero ya a la salud de los trabajadores. Esas chapas que están ahí arriba contienen asbesto. El asbesto es un elemento muy perjudicial para la salud del trabajador, es cancerígeno. Y hay que protegerse. Fíjense ustedes en la foto de abajo, cómo los trabajadores que retiran ese material están totalmente con trajes totalmente herméticos, con mascarillas de seguridad, un poco lo que se usa ahora tipo para la pandemia. Así que fíjense qué diferencia
pueden tener ustedes cuando retiran un techo, que a veces lo sacan, los golpean y lo tiran, y es un riesgo importante para la salud, y no solo del trabajador, porque esto es un material que se expande en el aire y llega a distancias considerables, y por lo tanto cualquiera que pase cerca de la obra también está expuesto al riesgo de contraer una asbestosis. Bueno, y ahora un poco también vemos el tema de las demoliciones y lo que es el alcance de esta resolución, que siempre vamos a ir mencionándoles a ustedes, que es la 550 para excavaciones, demoliciones, humillaciones. Fíjense las diferencias. Este creo que es uno de los siniestros de la zona de Caballito, si mal no recuerdo, Jorge, un derrumbe de minera. Esto que está acá cortado a 45 grados es justamente el esfuerzo de corte que tuvo esa pared, que no lo soportó porque fue descalzada por la excavación, y te metiste adentro del vecino en ese caso, ¿no? Tal cual, entraste al living. Claro. Bueno, todos estos accidentes que se observan acá arriba, en las dos fotos de arriba, dieron origen a dos resoluciones, sobre todo esta, la 550, que es de excavaciones, que ordena, entre otras cosas, a las empresas constructoras a tener una etapa de acción bien estudiada y también a mantener un responsable de higiene y seguridad durante todo el proceso constructivo de esta etapa de retiro del suelo. Es muy importante este tema porque está vinculado un poco a las estadísticas que mostrábamos al principio. En función de la cantidad de accidentes que había por este tipo de tareas, la superintendencia saca esa resolución para mejorar las condiciones de seguridad de las obras y advertir a los empleadores las mejoras de las condiciones de seguridad en estas tareas que son de alto riesgo. Como se puede observar en las fotos, esa demolición y de la pared medianera. Como dato chico central, digamos, la excavación se hace siempre por etapas y siempre intentando respetar que la excavación tiene un ancho máximo de 1,5 metros, en principio. Teníamos un video para ver, ¿no? Dale, esto cuando se hacen las cosas más o menos mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Todas las excavaciones son peligrosas, pero las excavaciones profundas como esa, que tienen varios anillos de tabiques de simulación, son aún más complicadas. Siempre hay que estar muy, muy atento con eso. Un poco asociado a lo que es la parte de excavación, tenemos también demolición. ¿Sí, Jorge? No, que evidentemente una excavación tan profunda, si no tiene balanceamiento horizontal a través de losas u otros elementos que la rigidicen, termina pasando eso, ¿no? Que se puedan derrumbar. Y acá lo que vos estás mostrando ahora, que son el tema de las demoliciones también, es un riesgo importantísimo. Fíjense que hay dos posibilidades de hacer las cosas bien y mal. A la izquierda, los trabajadores están demoliendo una viga y están trabajando sobre un andamio en condiciones seguras, y a la derecha el trabajador está demoliendo la pared donde está prácticamente apoyado. Así que esa condición totalmente insegura, sin ningún elemento de protección, que por lo menos estar sujeto a algún punto fijo, no existe. Entonces es un riesgo total que ese trabajador expuesto en ese momento, ¿no? Esas son las dos alternativas que tenemos en este tipo de actividades. Las demoliciones también tienen su riesgo. Acá Darío está mostrando dos también actividades de alto riesgo, que son las excavaciones. Y acá podemos ver también un riesgo bueno y uno malo. El malo es el trabajador que está ubicado en la zanja, con una máquina arriba prácticamente, una zanja de más de 2 metros de profundidad, con la tierra de la excavación expuesta al borde de la excavación, con lo cual empuja más la tierra hacia adentro y facilita un derrumbe, no hay ningún apuntalamiento, y el trabajador no tiene ningún elemento de protección personal.
En la foto de la derecha podemos ver un zanjeo donde se ve un tal estacado, un apuntalamiento correcto de la zanja, y se puede observar que las condiciones de seguridad están a la vista. O sea, es muy difícil que esa zanja se vaya a derrumbar. Tiene todos los elementos necesarios como para evitar esa situación. Bueno, hasta acá podemos retomar, Carlos, si hay algún tipo de comentario, consulta o duda que haya de todos los participantes, que por suerte somos muchos y esto nos va a ayudar seguramente a construir una reflexión muy profunda entre todos. Y vemos un poco en el chat que realmente tenemos compañeros de todo el país, prácticamente de un montón de provincias, así que la verdad que nos pone muy contentos el nivel de asistencia, ¿no, Carlos? ¿Alguna consulta? No. Primero saludar a todos, que yo no pude ni saludar al principio. Y también decirle a los chicos que si quieren ir haciendo preguntas en el chat, vamos recuperándolas de ahí y vamos haciéndoselas a Darío y a Jorge a medida que avanza la charla. Así que si quieren ir preguntando, no hay ningún problema. Bueno, avanzamos mientras entonces, así respetamos el horario. Avanti, Darío. Bueno, les proponemos lo siguiente. A ver, vieron que a nosotros nos gusta hacer un poco esto lo más interactivo posible, chicos, así ustedes desde sus casas también pueden participar y demás. Les proponemos lo siguiente, que es un ejercicio que tiende mucho a entrenarnos en lo que es agudizar la mirada. Nosotros cuando estamos en obra, básicamente lo que tenemos que hacer es agudizar la mirada, y los que laburamos en seguridad y higiene, básicamente lo que hacemos es nos anticipamos a dónde puede estar el accidente para poder trabajar en fase temprana y poder mitigar las consecuencias de algún desvío operativo o alguna situación que sea peligrosa dentro de las operaciones de la obra. Ese ejercicio que siempre hacemos en las obras, queremos proponerle a ustedes que lo hagamos acá. Entonces, esto que les ofrecemos es qué vemos y qué hacemos. Es decir, ¿qué vemos? Vamos a ver 8 situaciones de obra y vamos un poco a intentar de alguna manera detectar qué es la situación que tenemos, por ejemplo, en un izaje, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué vemos y qué hacemos en esta situación de izaje? O en esta de para qué están las escaleras en las obras, o en esta de vamos un poquito más allá de las escaleras. Pero como queremos hacerlo un poco más interesante y más participativo para ustedes, les proponemos lo siguiente. Ustedes seguramente conocerán la aplicación Kahoot, y lo que pasa ahí es que ustedes se pueden loguear dentro de la aplicación. Entonces los vamos a invitar a que desde el celular o desde otra pantalla del explorador de Chrome entran en kahoot.it, ingresan el PIN que ahora les vamos a dar, se loguean con su nombre y van a poder responder la pregunta que les vamos a hacer sobre estas situaciones de obra que vamos a ir planteándoles. Después creo que hay un ganador que vamos a poder ir viendo. Yo, si me permiten, salgo de acá y vamos a la aplicación del Kahoot para poder justamente ver este tema desde la aplicación. Yo voy a poner acá play directamente, vamos a presentarlo, y ustedes acá lo que van a poder hacer, una vez que carga, es directamente van a tener el número de código. Con el número de código es el PIN que tienen ahí arriba. La música está intensa, está copada. Es ese PIN. Con ese PIN ingresan y se pueden ir logueando. Les vamos a dar un tiempito para que se logueen. Tienen entonces que meterse en kahoot.it, meten ese número, ponen su nombre, Fernando y Lautaro tienen doble premio porque se metieron antes. Y lo que vamos a poder... Darío. Sí. Apretale el de la música, las notitas esas, corchea, semicorchea, no sé qué son. Listo. Así, no sé si se pueden anular. Ahí se puede. Sí. Ahí está, perfecto. Así vamos a volver locos. Sí. ¿Tenés idea por qué apareció este cartelito de abajo, Carlos? Son los que están anotados. ¿Ahí? ¿Puede ser? Tenemos 3. Dice que según límite de jugadores. Sí. Hiciste
un juego de 3 jugadores, como hicimos ayer. Ah, no, con 3 no. Con 3 no llegamos. No llegamos a hacer nada. Igual, No, con 3 no llegamos. Esperen, entonces. Acá nos cagaron, entonces. A ver. tenés que... Que sea de A3, ¿qué va a hacer? No, pero a 3 va a ser difícil. No vamos a poder dar premios. Game Options. Nico, ¿estás por ahí? ¿Lo sabés? ¿En la opción donde estaba para poner más cantidad de gente? Nico no está, así que Ah, ni le preguntes. Y aparte de esto, ni idea tiene. bueno. Si, Vamos como viéndolo, decía vamos Tizamo, podía fallar y bueno, podía Y fallar. falló. Si no, lo que podemos hacer es hacerlo, pero sin a través de la aplicación. Y vemos entonces entre todos, entrenamos en la mirada. Yo no veo acá que haya otro límite de números, Carlos. No, ni idea. Tendría que entrar con tu clave y todo. Sí, sí, sí. Qué cagada. Bueno, Darío, lo hacemos con lo hacemos lo normal que está ahí. entonces. Lo hacemos Vamos a por lo Lo chat. hacemos normal. Bueno, Que una lástima porque estaba que bueno este. participen desde- Nosotros teníamos pensado, chicos, darles el premio. El premio era un auto 0 kilómetro que iba para cada uno de los que ganaba. Así que, bueno, lo siento. Bueno, vamos a tener que quedar con el auto, Jorge. Pero sí podemos hacer el juego entonces. Isajes, empezamos a mover los recursos en la obra. En esta situación, fíjense, ¿cuál es el riesgo de este tipo de operaciones en las obras? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que Y que es vemos muy es habitual. muy habitual, un encofrado que se está moviendo en altura, seguramente con una grúa torre, que tiene una línea de aterrizaje, que es la que tiene el muchacho este abajo, pero fíjense que en definitiva los 3 muchachos, 4 o 5 que están ahí abajo, están abajo de la carga suspendida. Y la carga suspendida, hay que asumir siempre que todo lo que está en el aire siempre puede romperse las lingas, fallar, cortar y caer. Entonces, siempre tenemos la situación de que en cargas suspendidas hay que siempre liberar lo que es la maniobra y siempre tener un líder de maniobra, que es el que va comandando la operación. Inclusive en muchas obras hay un lingador o el asistente del gruista que está silbato en mano despejando la zona para que no haya ningún tipo de, digamos, riesgo en ese sentido, ¿no? Sí, la normativa en ese sentido es claro, Darío. Dice que no tiene que haber ningún trabajador debajo de la zona de donde hay carga, ¿no? Porque evidentemente la carga se puede desprender, que es bastante habitual, no es tan ilógico que pase. Exacto. Bueno, pasamos al siguiente. 2. ¿Para qué están las escaleras en las obras? ¿Por qué las Ahí los escaleras chicos, en la obra? Darío, ahí los chicos Sí. habían respondido eso que vos dijiste de que no debería estar debajo del objeto que están levantando. Algunos decían Buenísimo. también que la soga era corta también, entonces el tipo Sí, estaba abajo porque tenía la soga corta sí. y deberían evitar esas cosas. La soga, chicos, como línea de aterrizaje es para recibir la carga e ir orientándola y posicionándola donde uno quiere. Pero es cierto lo que dice ahí el compañero. Estas escaleras, vieron que las escaleras es un clásico en las obras, están en todos lados en las obras. ¿Para qué están las escaleras en las obras? Veamos este caso. Fíjense, el trabajador está montado sobre la escalera, pero no está subiendo o bajando de la escalera. Está haciendo algo que, Jorge, está prohibido, ¿no? Está totalmente prohibido trabajar en escaleras, ¿no? Porque solamente sirven para cambiar de nivel de un piso a otro y no trabajar sobre escaleras. O sea, la normativa es clara en ese sentido. O sea, no, ahí tendría que haber armado un andamio si era necesario que el trabajador estuviera a esa altura y el lado de afuera, ¿no? Exactamente. Esa actividad tiene su riesgo. La escalera no es para eso, no es para trabajar.
Encima no está atado, dice acá Gonzalo. Lo más recomendable, como bien dice Joaquín, es usar un andamio. Claro, el andamio como estructura en donde siempre tenés 60 centímetros de plataforma y si estás a más de 2 metros de altura, una doble baranda. Y si estás a más de 2 metros y medio, un sistema de arresto de caídas independiente al andamio, justamente. Arnés de seguridad. Buenísimo. Pero siempre está la escalera y también lo que está alrededor de la situación de la escalera. Veamos este tema. Fíjense, ¿qué pasa acá con esta situación? ¿Qué ven acá? ¿Es más riesgo la escalera o qué, no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué ven? Se puede quebrar si sube, la base no es segura, está mal apoyado el apoyo, es peligroso, no es una plataforma segura, no hay apoyo, se puede caer, el apoyo está mal. Buenísimo, muy bueno chicos lo que están marcando. Pero fíjense que no Muy bien, solamente sí. la escalera, es lo que está alrededor también de la escalera. El vacío ese, que ya no es un pase, eso Jorge, es un agujerón, por ahí se cae una persona. Es un hueco del ascensor. Evidentemente, todo lo que está, todos los huecos de obra tienen que estar vallados o tapados. Esto también lo dice la norma. Tiene que tener barandas a 1,50 m y zócalo. Y evidentemente el trabajador ahí tiene doble riesgo porque el apoyo de la escalera es prácticamente inestable, totalmente inestable, y está apoyado sobre un vacío. Se hace una locura. Exactamente. Bueno. Y fíjense, si extendemos un poquito más la mirada hacia atrás, fíjense el trabajador allá, el del fondo. No tiene ropa de trabajo, no tiene casco, está fumando en la obra. Y más adelante vemos que quizás está la arquitecta ahí o una profesional que está con la cartera. También son situaciones que, digamos, el riesgo es el mismo para el profesional que para el trabajador operativo. Hay enorme cantidad de profesionales que han sufrido accidentes y se han caído dentro de las obras. Sí, Darío, lo que vos decís es muy importante. O sea, los chicos que están escuchándonos también tienen que cuidarse ellos, tienen que autocuidarse cuando ingresan a la obra. La obra es muy cambiante y lo que hoy estaba tapado queda destapado y queda abierto, y si entran distraídos a la obra pueden tener un accidente. De hecho, hasta se han caído inspectores de la superintendencia por aberturas en el piso, así que el riesgo es para toda persona que ingresa a la obra. Exacto, Juan Pablo ahí también lo dijo en el chat, digamos, todo arquitecto, todo ingeniero, todo maestro mayor de obras que está en la obra tiene también una responsabilidad de liderazgo y una responsabilidad de conducción, y lo mejor siempre es, digamos, marcarlo con el ejemplo. Entonces siempre usemos los cascos y los elementos de protección en todas las obras que estamos nosotros. Acá Carlos pregunta si las escaleras deben ser de aluminio al ser más seguras. La normativa no te limita a eso, pueden ser escaleras de madera, tienen condiciones, la escalera fija, por ejemplo, tiene 45 centímetros y una separación de peldaños de 30 centímetros. Y las trabillas tienen que tener, Carlos, también para que no se rompa ninguno de los escalones de madera que tenemos en las obras. Es posible que sean maderas el material de la escalera, no hay ningún inconveniente. Acá Santiago pregunta si al estar en la obra hay normas de conducta como al que se lo ve fumando, por ejemplo. Mirá, Santiago, en algunas obras eso depende justamente de quien coordina, de lo que establece dentro de la norma para esa obra. Lo que te podemos decir es, por ejemplo, ahora, en el medio de la pandemia, una de las cosas que es importante es no fumar, porque la persona cuando fuma se saca el protector oronasal. Entonces ahí la importancia de no fumar cobra mucha más relevancia. Después tenés temas de incendio, bueno, un montón de situaciones en ese sentido. Darío, en muchas obras están los carteles de prohibido fumar, porque hay un riesgo de incendio muy importante en las obras. También no nos olvidemos ese aspecto que tiene que ver ya con otro riesgo, que es el riesgo de incendio, ¿no?
Bien, bueno, avanzamos entonces un poco en otras situaciones de obra, vamos a seguir haciendo el barrido que hacemos sobre lo que es la parte de situaciones de obra, después volvemos a jugar sobre lo que son estos juegos. Bien, entonces, trabajo en altura, trabajo en bordes, silletas, escaleras, digamos, la condición siempre es que el borde esté protegido, o sea, baranda. ¿Y qué es una baranda? Una baranda es un travesaño a 50 centímetros, un travesaño a 1 metro, y un rodapié de 15 centímetros, que soporte la caída de una persona y que señalice el riesgo. Eso es una baranda que cumple con la normativa. Acá vemos, Jorge, algunas situaciones de cumplimiento. Darío, acá es importante resaltar que las barandas, cuando las hacen en la obra, deben tener la capacidad portante de que alguien se caiga sobre la baranda y evitar que se rompa la baranda y caer al vacío. Eso es fundamental. Y acá en esta foto que estás mostrando, a la izquierda tenemos 2 situaciones de riesgo, un trabajador en el borde de la losa sin ninguna protección y un hueco en el piso que son de alta gravedad, porque la gente va muy distraída a veces por la obra y tienes la posibilidad de caerte en ese hueco que debe estar vallado con barandas. Y a la derecha tenemos 2 ejemplos de obras de buena calidad en lo que hace al tema de ingeniería vinculado a los riesgos de caída, una pasarela que tiene prácticamente 4 barandas arriba de casi 2 metros de altura, y otro tipo de protecciones que son las redes anticaídas, que acá mucho no se usan, sí se usan más en Mar del Plata, y esto evita también la caída de los trabajadores hacia el vacío, como también de materiales que podrían quedar sueltos en la obra o caerse por algún inconveniente hacia abajo, con lo cual genera un riesgo adicional que puede perjudicar a una tercera persona que esté transitando por debajo de la obra. Así que esas son las 2 condiciones. Bien. Acá tenemos también trabajos en altura. El andamio ese andamio fijo con un solo tablón, es incorrecto. El tablón tiene que tener 60 centímetros de ancho, está mal armado, está al revés, y los trabajadores no tienen ningún elemento de protección personal. En la foto de abajo se puede observar que un andamio está apoyado prácticamente en la nada, porque la tierra está excavada ahí, le pasa un caño por abajo, o sea, todo ese material de sustentación está removido, y evidentemente la base de apoyo de ese andamio no es la mejor. Y por otro lado, a la derecha, Darío y estimados estudiantes, tenemos un andamio en buenas condiciones de seguridad, que tiene una plataforma suficientemente amplia, con barandas. Esas situaciones de seguridad evitan accidentes de caída en altura, y es lo que se tiene que lograr en las obras. Hay que buscar que los andamios sean muy seguros, porque el riesgo de caída de andamios es muy frecuente. Y después tenemos también andamios colgantes como estos, que son los balancines. Fíjense la diferencia que existe entre un balancín manual puesto con 2 malacates que frecuentemente fallan, con 2 tablones enganchados ahí medio de costado, contra lo que te ofrece un andamio colgante electromecánico, quizás con unos delta que están soportando las cargas arriba, con cables, con freno, con motor, con un tablero eléctrico para enchufar una máquina. Es decir, te brinda otras garantías ese tipo de soluciones de balancines electromecánicos, y con no mucho mayor sobrecosto, y sí seguramente con mucha más productividad, porque acá aparte siempre estamos hablando de seguridad y de productividad. Después lo que es la parte de baranda, fíjense, acá un claro ejemplo, ¿no? En esta obra teníamos, fíjense, el estribado, la armadura, y en el borde, y ya teníamos la baranda colocada. Se llena con la baranda colocada y se hace el siguiente nivel plantando columnas con la baranda colocada. Entonces, un elemento colectivo protege a toda la dotación, todos los profesionales, en una única instancia. Vamos a ver 2 videitos chiquitos. Fíjense, este muchacho que está demoliendo. A ver qué hace. Terrible, ¿eh? Y vamos a ver este.
pensado y la importancia de estar enganchado en un sistema independiente al andamio, ¿no? Tal cual, Darío. Ahí hay dos condiciones de trabajo. La primera es cómo serrucharse la rama del árbol donde uno está sentado. Prácticamente el trabajador no tiene posibilidad de que si esa losa se caía como se cayó, no tuviera un accidente. Ese trabajador no estaba atado a ningún punto fijo, cosa que pasa en el video de la derecha. Los trabajadores no se caen al piso desde esa altura, que es bastante alta, porque quedaron colgados del arnés de seguridad. O sea, la seguridad está, de alguna manera, cuidando la seguridad y la vida de esos trabajadores. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que una vez que están colgados ahí, como quedaron estos trabajadores, debe haber un plan de contingencia para bajarlo lo más rápido posible, porque la gente mucho tiempo colgada no puede estar, porque empieza a haber problemas de circulación de sangre y tienen riesgo también los trabajadores por esa situación. Así que no solo usar elementos de protección, sino también tener un plan de contingencia ante una eventualidad. 15 minutos, chicos, es el tiempo máximo de estar colgado, una persona suspendida colgada del arnés. Y fíjense, este ejemplo que trajimos acá, Jorge, es muy interesante. Hola, sí. Acá este es un ejemplo que el año pasado un inspector entró a la obra, había unos trabajadores, como ustedes ven ahí a la izquierda de todo, sobre un andamio colgante que tenían su cinturón de seguridad, su arnés vinculado a un punto fijo, estaban trabajando con el revoque de esa pared, y después de un rato el andamio se rompe, el malacate del andamio se rompe, y como ven a la derecha de todos los trabajadores quedaron colgados de su arnés de seguridad. Por suerte, y por suerte no, por las medidas preventivas que adoptaron los profesionales de la obra, los trabajadores quedaron colgados de su arnés. Evidentemente hubo que hacer toda una tarea de rescate para sacarlos de ahí lo más rápido posible, y utilizaron silletas de pintor, que por suerte la tenían en la obra, y que hay que tener un plan de contingencia también para estos temas, pensando que si falla un tema de seguridad, como en este caso, también la alternativa es poder rescatar pronto a las personas del accidente de trabajo. Es importantísimo, como dijo Darío, 15 minutos ya las personas empiezan a sufrir problemas circulatorios. Para quien le interese ahondar un poco en el tema, los remitimos, chicos, a todo lo que es rope access, o sea, técnicas de acceso por cuerdas, donde ahí la persona está certificada para trabajar en altura, está con conocimientos para hacer un autorrescate o un rescate por un compañero, con lo cual eso es un poquito, entiendo yo, Jorge, que hacia ahí tendremos que ir como sector de la construcción a poder perfeccionar y profesionalizar todo lo que es el trabajo en altura. Bien, ¿qué pasó acá? Estaban llenando, hormigonando. Ustedes saben que cuando cargamos hormigón, volcamos, aumentamos muchísimo el peso, 2.400 kilos por metro cúbico, a lo que es la estructura de encofrado. Bueno, vamos a ver qué pasó. Tremendo, ¿eh? Flor de desastre. Bueno, acá Darío, y esto también es para los futuros maestros de obra, hay que tener mucho cuidado con el tema de apuntalamiento, porque esto más que nada, más que un tema de seguridad, es un tema de falla de apuntalamientos. O sea, evidentemente los apuntalamientos de determinada altura y magnitud hay que calcularlos, hay que estar muy seguro de la carga que pueden soportar, porque este accidente de trabajo se produce por una ruptura de todo lo que es el apuntalamiento de esa losa y esa viga. Así que también es un punto a prestarle atención. El tema de apuntalamientos en las obras es, sobre todo cuando uno va a hormigonar, es vital analizar y hacer un estudio de cálculo de ingeniería para saber si vamos a soportar esas cargas que son enormes en la medida que empezamos a vertir el hormigón sobre el encofrado. Y acá está la importancia también de la interacción entre el equipo de trabajo, ¿no? Trabajar con el estructuralista, director de obra, prevencionista, porque forma parte de toda la obra justamente que no suceda esto, y hay especialidades en el conocimiento. Entonces, trabajar también con el equipo del estructuralista en este caso, bueno, es fundamental.
Este, chicos, es el ejemplo del incidente. Esta foto la saqué yo hace unos años. Este muchacho estaba haciendo un reengrose de una columna, pone su caballete arriba de 2 tablas, arriba de 2 puntales 3x3. Ese de ahí era el pasadizo de los ascensores. Estábamos en el 8º piso. Es el ejemplo de un incidente. No hubo un accidente, no se cayó la persona, pero potencialmente podría haber sido un accidente mortal. No había elementos colectivos, no había elementos individuales. Entonces, este es el ejemplo del acto subestándar, o sea, lo que va por debajo de la normativa vigente. Y acá tenemos un montón de otras situaciones de acto subestándar, de falta de barandas, de falta de protección de bordes, de barandas caídas, de barandas bajas, barandas a la altura de la rodilla, como dijo Jorge antes, es una baranda que no sirve. O inclusive estas situaciones en donde tenés la línea de vida perimetral, no es una baranda, es una línea que forma parte de un sistema de arresto de caídas para enganchar el cabo de vida, pero no es una baranda. Entonces no podemos tomar como baranda la foto que ven allí en donde tenía esa línea en los 2 enganches de columna. Después, bueno, situaciones de falta de barandas que llegan al borde, pescantes que no tienen barandas en punta. Cuando trabajamos con grúa torre necesitamos salir del plomo del edificio para pescar la carga. Tiene todo siempre que tener las protecciones de borde. Y en este caso también tenemos, Jorge, un equipo que siempre genera muchos accidentes, que son todos los equipos, los medios de elevación, ¿no? Todos los medios de elevación en la obra tienen que estar protegidos, sobre todo los que cargan y descargan material a través de guinches y ese tipo de pequeñas grúas interiores en las cabinas de las futuras cabinas de los ascensores. Las puertas tienen que tener 2 metros de altura, no se deben poder abrir en la medida que no esté en la plataforma parada en el nivel que corresponde, y tienen que evitar que se pueda pasar la mano o cualquier elemento que pueda producir un riesgo de corte cuando baja el ascensor. Hubo muchos accidentes, sí hay muchos accidentes de trabajo, casi siempre mortales, por el uso de estos montacargas, que por otro lado solamente son montacargas, no son elementos que puedan usar las personas para subir y bajar dentro del edificio, que es un riesgo que mucha gente corre y termina accidentada. Bueno, para ir ya cerrando un poco, vamos a traerles otras opciones de observar y agudizar la mirada, chicos. Vamos a ver esta, por ejemplo. 4. Los equipos. ¿Cuál es el problema que vemos acá? ¿Qué riesgo tiene la persona en esa situación de trabajo? En donde atrás hay una retropala que tiene evidentemente está operando, la pala está activa, tiene los estabilizadores desplegados. Qué situación complicada esta, ¿no? Acá Juan Pablo dice, no debe estar ahí. Es decir, esto es lo principal que dice el compañero. Entonces, no debe estar ahí, ya te da la pauta de la distancia. Y acá, Jorge, la norma te marca una distancia, ¿no? Entre cualquier equipo operativo y la persona. 2 veces el largo del equipo, pero también el trabajador está no solo en una zanja sin apuntalamiento, encima está agachado, puede haber un derrumbe, o sea, hay un montón de riesgos al cual el trabajador está expuesto. La tierra que está al costado de la excavación suma un peso que facilita el derrumbe de la excavación. Evidentemente está a todo riesgo ese trabajador de ser atrapado por un derrumbe. Y fíjense, bueno, lo que es la parte también del medio ambiente de trabajo, cómo está la tierra al borde, bueno, todas situaciones que tenemos en ese contexto. Vamos a la 5. 5. El riesgo que genera más cantidad de accidentes graves. Vamos a ver esta. Puesto de trabajo de refuerzo de una mampostería de elevación, en donde lo que hay es que seguramente están haciendo el atado de la armadura para hacer el arriostro vertical, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este puesto de trabajo? Para mí, no sé si lo más grave es que hay una persona que no tiene casco. Es casi lo último. Eso es lo último. Entonces, fíjense eso, chicos. A veces uno se ve a lo chiquitito, que es una persona sin casco, pero es lo último. Hay cosas mucho más graves. Esa persona está totalmente expuesta a una caída a distinto nivel. Y es un tema de velocidad de producción, en definitiva.
el tiempo de armar un andamio o trabajar con una tijera o un Skype, lo que sea, pero el hecho de proveerle a ese puesto de trabajo justamente un sistema de arresto de caídas y una plataforma de trabajo segura. Son las dos cosas, no así. ¿Sí? Fundamentalmente un andamio, ¿no? Exactamente. Juan Pablo menciona el tema del arnés, lo mismo Guillermina, bueno, todas esas situaciones son todas justamente del riesgo de caída de esa persona. Arnés y andamio, o sea, lo colectivo y lo individual. Pero ampliemos un poquito la mirada, ¿sí? A todo lo que es el medio ambiente de la obra, el medio ambiente laboral. ¿Qué ven acá? ¿Qué está mal acá? A ver, vamos a tomar los comentarios que aparecen en el chat. Acá tienen para ver varias cosas los chicos. Bueno, Horacio, lo primero que dice es desorden, coincidimos. El orden es fundamental, o sea, el orden de limpieza hace a que la obra sea lo más parecido posible a una industria de establecimiento. ¿Tá? Bien, faltan EPP, todo el mundo dice Nico, Alejo, Sara, todo el mundo refiere a la falta de elementos, que es muy importante en ese sentido. Ariel dice una cosa importante, la escalera. La escalera como medio para subir al nivel S es una escalera que no cumple con los requisitos. ¿Qué tiene que tener, Jorge, esa escalera para cumplir? Y esa escalera tiene que superar 1 metro de altura de esa viga o esa losa a la cual está accediendo, está perfectamente vinculada abajo y arriba para que no se mueva y no cumple con esa condición. Además, toda la obra en sí, falta orden y limpieza, como han dicho algunos chicos, cascos y elementos de protección personal en lo que hace a guantes y demás elementos, zapatos de seguridad, en fin, la obra es un desastre en términos generales, y si no me equivoco, no veo bien, pero la grúa esa, muy probable, esa mezcladora, es muy probable que no tenga los elementos de protección en los giros, ¿no? Me gustó lo que dijo Juan Pablo, ordenar completamente, es decir, este puesto de trabajo en todo sentido está por fuera de lo que establece la normativa vigente. Bueno, sí. Vamos al 7. Voy para allá, Jorge. Dale. Bueno, acá tenemos una situación que es un riesgo que nosotros al principio con las estadísticas dijimos que puede haber falta de orden y limpieza. Es uno de los riesgos también importantes en la construcción, no solo desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, que en esa condición de trabajo prácticamente no pueden hacer nada, sino también el tema de que los trabajadores no pueden desarrollar su actividad en forma productiva, porque tienen una serie de obstáculos que le impiden desarrollar su actividad en forma normal. Por lo tanto, es una condición doblemente riesgosa. Por un lado es insegura para los trabajadores y por otro lado hay falta de rendimiento de la mano de obra. Así que son dos aspectos a tener en cuenta importantes en este caso. Y todo esto me parece muy bueno porque retoma lo que ustedes respondieron dentro de la encuesta inicial, en donde prácticamente el 90% acordábamos que lo que es cuestiones de orden y limpieza es central para que la obra en sí deje de salir de esta idea de situación casera, artesanal, en donde está como, digamos, de una forma aceptada, que va a ser desordenada, que va a ser desprolija, porque es una obra. Bueno, tenemos que corrernos de esa concepción. Una cosa que te quería comentar, he leído algunas observaciones de que hay que echarlo. En realidad, al que hay que echar es al profesional de higiene y seguridad, porque es el que está encargado de que la obra esté en condiciones limpias y seguras, y también al maestro mayor de obra, porque está permitiendo que la obra funcione en esas condiciones. Así que el trabajador prácticamente es el último que debe ser echado en la obra, porque está cumpliendo órdenes, y las condiciones de trabajo no están dadas en esa foto, ¿no? Y en ese sentido, retomo lo que vos decís, Jorge, que es muy importante, y acá Raúl también dice lo mismo, o sea, habla de el capataz, el casco blanco, y nosotros en esos 377 artículos que mencionaba Jorge antes,
el nombre del responsable de la tarea está repetido infinidad de veces. ¿Quién es el responsable de la tarea? Bueno, ahí nosotros en la Cámara Argentina de Construcción retomamos mucho el valor del capataz, porque el capataz es el que hace que las cosas sucedan. Entonces, el capataz es el principal organizador del puesto de trabajo, es el responsable directo de la tarea y después con todo el asesoramiento y todos los otros roles profesionales que tenemos. Pero el capataz, bueno, cuando uno ve un casco blanco, está hablando de alguien que tiene capacidad de liderazgo dentro de la obra, ¿no? Tal cual. Es importantísimo lo que decís, Darío. Es vital el capataz y también, por supuesto, la supervisión del responsable de higienicidad y el director de obra. El director de obra esto lo tiene que ver, porque atenta contra también el rendimiento de la obra, se hacen más lentas, los costos aumentan, en fin. Así lo dice Lautaro Silva. Lautaro refiere justamente al tema del director de obra y es muy cierto en ese sentido. Bueno, avanzamos. La consagración. Este es el último que ya vamos a ver hoy, que es ir un poquito más a lo fino. Ya vimos las cosas básicas, vimos lo que es la parte de altura, la parte de demoliciones, la parte de excavaciones, submuraciones, EPP, orden de la obra. Vamos un poco a agudizar la mirada, ¿sí? ¿Cuáles son los desvíos de esta situación de obra? Este es el último de los ejercicios del día. Bueno, acá Lautaro refiere también a ropa de trabajo, que es muy importante porque la ropa de trabajo hace al gesto profesional, es obligación del empleador, pero también es un elemento de protección, especialmente cuando hay trabajo en caliente, cortes. Entonces, lo que es la camisa de puño largo hace a la situación. Habla también Luis de guantes, con lo cual es un tema importante. Ahí el compañero también refería a un andamio hecho con los bloques de andamio. Nahuel también habla sobre lo que es la parte de pantalones, ropa de trabajo. Bueno, un poco toda esa situación. Mariano dice, le falta tapabocas para el polvo de ladrillo. Está bien, yo creo que habría que ver un EPP que sea específico para el polvo. El polvo es el material particulado, que más o menos, para que lo calculemos, en esos 5 minutos de cortar con esa moladora, tenemos aproximadamente 1/4 kilo de polvo. Cuando lo ves eso en una bolsa, en pruebas de laboratorio que se hacen, realmente es muy gráfico. Entonces ahí uno realmente considera la necesidad de usar un barbijo, un elemento de protección respiratoria, ¿sí? Digo, no, es importante lo que está diciendo porque el aspirar ese polvo a través del tiempo puede producir silicosis, o sea que es una enfermedad de los pulmones. Así que es muy importante que ese trabajador tenga la protección correspondiente y adecuada, porque no toda la protección sirve. Y el resto de la foto a la izquierda, no se olviden también los esfuerzos físicos excesivos, ¿se acuerdan? Esa que vimos al principio, esa estadística de cómo se producen los riesgos en el trabajo, las enfermedades profesionales. Bueno, acá tenemos gente cargando material sobre el hombro, otros agachados, en fin, son problemas también que hacen a no solo a la seguridad, sino también a la salud del trabajador. Y acá en ese sentido, Carlos refiere al tema justamente de para qué está la carretilla, o sea, por qué hombrear las cargas. Y en este sentido, Jorge, yo me acuerdo de la resolución 42 del año 2018 de la Super, que vino un poco a ordenar esto de hombrear una bolsa de 50 kilos, que la verdad es que es inlevantable y genera una cantidad de trastornos musculoesqueléticos muy grandes. Esta resolución, Jorge, vino a aclarar muchísimo el panorama en cuanto a lo que es la mecanización de cargas, ¿no? Un poco, Carlos, lo que decía ahí de la carretilla. Esto está prohibido ahora, levantar las bolsas de cemento, hay que hacerlo por medios de transporte horizontal, tipo carretilla u otro elemento que permita al trabajador cargar el material encima y no tener que sobre un equipo que pueda trasladar la bolsa sin tener que cargarla, ¿no? Y se está tendiendo a que la bolsa no supere los 25 kilos porque... ¿Hola? Sí. El tema de la faja, estoy viendo el tema de la faja. La faja no es una solución para los problemas de esfuerzo, al contrario, le da una seguridad al trabajador que no existe porque se puede herniar fácilmente sin
con faja o sin faja. No es un elemento de Como protección. correctamente dice Ariel, retomando lo que vos tomás, Jorge, Ariel dice, la faja no es un elemento de protección personal, hay muchos estudios que lo desaconsejan, exactamente Ariel, es exactamente así, no es un elemento de protección personal, entonces hay que, digamos, aparte es como vos decís, Jorge, eso termina siendo un elemento que confía al trabajador y crea una falsa seguridad, como también dice Jorge Nardone por aquí. Lo he visto, muy bien, tal cual. Bueno, avanzamos entonces en todo lo que fue esta muy útil identificación de situaciones de obra. Vamos a ir ya en el último sobrevuelo para ya ir terminando la jornada de hoy, en otros tipos de riesgos que son los riesgos eléctricos. Fíjense, situaciones de este tipo que siempre tenemos en las obras: contacto directo, contacto indirecto, producción de un arco eléctrico, bueno, todas situaciones que generan mucha cantidad de siniestralidad. Acá lo básico es trabajar con las protecciones y que, si bien la instalación es provisoria, que no por ello tiene que ser precaria. O sea, vos cuando haces una instalación en tu obra, tiene que cumplir con todas las normas de la instalación. Por más que sea provisoria y después la vayas a desarmar, no tiene que ser precaria. Y tiene que cumplir con todo lo que son las personas. Sí, correcto. Además, Darío, los cables no deben estar por el piso, que pasa mucho en las obras, porque el riesgo de pisar un cable que puede estar medio cortado puede producir electrocución, ¿no? Que es, dijimos que es el 10% de los accidentes mortales, ¿no? Mortales, exacto. Y después tenemos riesgo mecánico también, que son todos los elementos rotativos que pueden generar, capaz que por un puño de camisa suelto, bueno, que uno quede atrapado dentro de lo que es un corte, dentro de lo que es una máquina, y han generado también enorme cantidad de accidentes. Fíjense todas las máquinas que tenemos con elementos rotativos dentro de la obra. Y acá lo más importante creo que es destacar los que se llaman los resguardos. Los resguardos, esa barrera de ingeniería que aleja a la máquina y al trabajador. Entonces vamos a usar la máquina, vamos a usar el banco de sierra, pero con un protector superior, la polea tendrá su protector en el resguardo, es decir, tendremos a aislar, a proteger al trabajador de ese equipo peligroso. La sierra de Darío produce mucho corte de manos y dedos, ¿eh? O sea, eso también es importante, o sea, no solo el accidente mortal es importante, sino también los graves, como pueden ser perder un dedo, una mano, con una sierra de esas características, ¿no? Exactamente. Después tenemos también lo que es la parte, bueno, un poco de cargas suspendidas, los izajes. Los izajes, chicos, siempre son situaciones que hay que planificar desde antes, pensar bien la maniobra y preparar el medio ambiente para el izaje que sea razonable. Si les parece, vemos este video, que es un izaje justamente que no fue planificado y cuya medida de seguridad no fueron cumplidas. Vamos a verlo. Creo que todo el mundo, Juan Pablo dice también, no debe estar ahí justamente. ¿Qué hace esa persona ahí abajo? Bueno, digamos, cuando hay algo en el aire, chicos, no tenemos que estar ni nosotros ni nadie debajo de lo que está ahí. La eslinga se puede romper, el grillete puede fallar, el grillete puede estar mal tomado porque alguien estaba quizás trabajando con el celular o desatendido con el celular y estaba eslingando, cosa que me han pasado en las obras. Entonces, digo, es importante siempre prever eso y que la persona quede despejado dentro de lo que es la operación de la carga suspendida que se vaya a hacer. Ni hablar de falla de ingeniería por exceso de carga, por mala elección del eslingado o por defectos dentro de lo que es la operación. Bueno, y entonces ya en esta línea de agudizar un poquito la mirada, vamos, Jorge, a esto de quizás... Bueno, acá tenemos, Darío, el medio ambiente de trabajo, que también produce enfermedades profesionales. Por ejemplo, el ruido en la construcción produce hipoacusia, eso es muy importante. Casi todos los trabajadores de la construcción, después de un tiempo, una de las enfermedades profesionales que tienen es la hipoacusia. Las vibraciones producidas por la máquina, por ejemplo, para
para demoler el hormigón, producen problemas musculoesqueléticos, la carga térmica también produce a través de la acción constante de estar los trabajadores expuestos al frío y al calor, también producen enfermedades profesionales. O sea, las condiciones climáticas en general son adversas para el trabajador de la industria de la construcción. Por eso, entre otras cosas, la edad jubilatoria de estos trabajadores ha bajado a 55 años, a los efectos de justamente de mitigar un poco todos estos efectos dañinos para la salud de los trabajadores. Estos son los contaminantes físicos a los que están expuestos los trabajadores, y también, Darío, hay contaminantes químicos, que creo que lo vas a pasar ahora. No sé si acá tenemos los contaminantes químicos, además del esfuerzo que están haciendo los trabajadores levantando esas bolsas de cemento. El cemento, el polvo de cemento y los polvos en la demolición de las obras, después de un tiempo pueden producir silicosis, que es una enfermedad a los pulmones. Lo mismo que las máquinas que desarrollan los asfaltos. Ese humo del asfalto también produce enfermedades a los pulmones. Son todas condiciones de riesgo para la salud de los trabajadores. O sea, en ese sentido, habrá que protegerlos con elementos de protección personal adecuados. Después tenemos otros trastornos musculoesqueléticos, creo que la parte de la posición de trabajo, los esfuerzos, digamos, quizás son temas un poquito no tan graves, pero sí tienen un nivel de recurrencia muy grande dentro de lo que es el mundo de la construcción, con lo cual esto viene un poco de cómo uno planifica la tarea para facilitar la operación del trabajador. No es lo mismo durlero que está trabajando acá con un Skytrack, con una tijera, que hacerlo quizás de otra forma, la persona que hace levantamiento de cargas, bueno, hace todo a quizás un poco cómo se desarrollan las tareas en nuestro medio ambiente, que siempre es muy, digamos, que tiene mucho componente artesanal. Nosotros siempre estamos en ese fino límite entre ser una industria y ser un espacio de trabajo artesanal. Nosotros siempre tenemos que tender como profesionales, cualquier rol que sea, a justamente intentar llevar la construcción a una industria de establecimiento, es decir, con buenos equipos sanitarios, con buena infraestructura de producción, comedor, vestuarios, sanitarios, lo que es la parte de tendidos eléctricos, de tendidos de agua, de lo que es la parte de conformación de una industria justamente en el sentido de llevar a la obra lo que quizás encontrás en una fábrica. Es un gran desafío para todos los que trabajamos en las obras, pero bueno, es un poco lo que después les va a tocar seguramente a ustedes en poco tiempo. Carlos, no sé si hay alguna pregunta o consulta o comentario para ya ir contestando y vamos avanzando ya en el cierre, ¿sí? Sí, no, vamos avanzando. Creo que los chicos fueron haciendo las preguntas a medida que, y vos las fuiste leyendo, obviamente, a medida que ibas avanzando con la presentación. Ahí Alan hace un... Sí, hay una pregunta que hizo un alumno que pregunta si puede el trabajador denunciar si está en condiciones peligrosas. Sí que lo puede denunciar. Primero se lo tiene que decir al capataz, que es el que está directo responsable, y después puede denunciar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo o al municipio o a las ATL, que son las que controlan las obras y que pueden evitar, si los trabajadores no están haciendo la tarea en condiciones, de suspender las tareas de obra y mejorar las condiciones de trabajo. Buenísimo. Bueno, vamos avanzando ya para ir terminando un poquito. Acá les trajimos, chicos, una encuesta que hicimos en cámara hace unos años de cuáles eran, según el profesional que le hicimos esta encuesta, los incumplimientos normativos más usuales, por dónde pasaba los problemas de la obra. Y fíjense que respondieron lo mismo que respondieron ustedes. Es decir, que acá estamos totalmente alineados en que el orden, la limpieza y un buen medio ambiente de trabajo es crucial para justamente acercarnos a una industria de establecimiento, a tener buenas condiciones de trabajo. Luego andamios, tableros eléctricos y trabajo en altura sin los elementos que corresponden a esas operaciones. Por ahí pasan los incumplimientos normativos más usuales. Esta fue una encuesta que hicimos a lo largo de todo el país con arquitectos, ingenieros y maestros mayores
de obra que respondieron justamente esta encuesta. Bien, para irse terminando, acá les trajimos un proyecto que desarrollamos hace poquito tiempo desde la Cámara Argentina de la Construcción, desde la Escuela de Gestión, junto con el Departamento de Salud y Seguridad de UOCRA, en donde desarrollamos unas cápsulas. Son pequeños videitos de seguridad para justamente lo que es planta laboral, para supervisores de obra, jefes de obra y directores de obra. Si les parece, les compartimos el primero, que dura muy poquito, es menos de un minuto, que refiere un poco a todo lo que intentamos ver con Jorge en el día de hoy, ¿sí? Que es cómo hacer para, en definitiva, mitigar el riesgo laboral de las obras. Vamos a verlo si les parece. ¿Cómo controlar riesgos? Los factores de riesgo son muchos y lo primero es trabajar en minimizarlos. Existen los riesgos: riesgo físico-mecánico, riesgo eléctrico, riesgo acústico y vibraciones, riesgo toxicológico, incendio, riesgo vial, riesgo ergonómico. Para minimizarlos existen procedimientos seguros estandarizados. Hay elementos de protección colectivos y elementos de protección personales. Siempre tenemos que priorizar los colectivos por sobre los personales. Por ejemplo, en un montaje en altura, primero las barandas y después nuestro arnés. O para evitar lesiones por caídas de objetos, primero las herramientas atadas. Un procedimiento de trabajo estandarizado y seguro. Orden y limpieza y delimitación del puesto de trabajo. Segundo, pantalla contra caída de objeto. Tercero, demarcación y señalización inferior. Y al final de todo nos preocupamos por usar nuestro casco. Y por último, las herramientas de gestión. Para trabajar en ese puesto se necesita una acreditación como un permiso de trabajo en altura. Bueno. ¿Cómo con... Y acá ya para ir cerrando, un poco queríamos comentarles qué hacemos desde la institución que nos agrupa, desde nuestra casa, que es la Cámara Argentina de la Construcción. Un poco como les comentaba el profesor Sebastián Orrego al principio, el presidente de la comisión es el licenciado Ricardo López, que lo vemos allí en la cabecera de la mesa. También lo vemos a Jorge, que está acá en primer plano de la reunión, y todo el resto de los colegas que trabajamos mucho dentro de lo que es la Cámara y todas las empresas, justamente en lo que es una agenda que vamos construyendo entre todos para de alguna forma mejorar la productividad, pero fundamentalmente hacer que nuestras obras sean espacios más seguros. La Cámara, chicos, les ofrece un montón de material dentro de lo que es su site, así que ahí van a tener un montón de cosas. Tienen todos los protocolos que llevamos adelante a nivel nacional, protocolos paritarios para la situación que vivimos ahora. Entonces siempre métanse dentro de lo que es el site de la Cámara, que les va a ofrecer muchas alternativas de conocimiento y de información. Tenemos también algunos programas en donde trabajamos también a nivel nacional, con gente de Mendoza, por ejemplo, como tenemos aquí en esta reunión, de Córdoba, Rosario, etcétera, con empresas que son de alta siniestralidad, empresas que sus índices, como nos explicaba Jorge antes, están pasados respecto de lo que es una media que se decide. Entonces se focalizan programas específicos en esas empresas para intentar bajar su nivel de siniestralidad. Y acá creo que, bueno, les vamos dando la palabra a Carlos para que les pueda comentar un poquito qué otras actividades se desarrollan en la Escuela de Gestión. Atento que esta es la primera de las reuniones dentro de este ciclo de charlas técnicas. Bueno, antes que todo, les estoy poniendo, perdóname Jorge, les estoy poniendo en el chat un link para que puedan completar la encuesta que armamos para esta charla y pueden dar su opinión y demás. Sí, Jorge, adelante. No, quería saludar a todos los estudiantes que estuvieron en la charla, que han participado activamente, que están agradeciendo esta jornada y que, bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta a través de la Cámara. Y tengan en cuenta que todo esto que le estamos diciendo es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la actividad profesional que ustedes pueden desarrollar. Hay que cuidar a la gente y cuidarse uno mismo. Las medidas de prevención son fundamentales. Gracias y buena suerte a todos.
Bueno, me sumo antes de Carlos que digas el resumen. Yo les agradezco muchísimo a todos. La verdad que ha sido muchísima gente tuvimos hoy en la reunión de hoy, así que la verdad es que ha sido muy interesante el intercambio con todos ustedes en cada uno de los lugares del país. Así que por parte nuestra, muchísimas gracias. Muchas gracias Jorge también y Carlos por compartir el espacio. Así que bueno, ahora sí te dejo, Carlos, para el cierre institucional. Bueno, primero de todos agradecerle a todos, principalmente a los profes que estuvieron dando de esta charla, también a todos los que se conectaron, a los profesores y alumnos, alumnas que estuvieron conectados y muy activos por suerte. Vamos a seguir con las charlas, la idea es que nosotros vayamos informándoles a través del correo, ya recibieron algunos correos míos, con lo cual van a seguir recibiendo, así que yo les voy a mandar con tiempo como para que se puedan inscribir, como dijo Sebastián al principio, a cada una de las charlas hay que inscribirse para saber con qué gente contamos en cada una para prevenir algún tipo de buena o mala conexión que podamos llegar a tener. Así que agradecerles y muchas gracias a todos. Así que nos vemos la próxima, que creo que será en 15 días. Ahí está el 14 del 10. Nos estaríamos viendo a las 10 horas. Yo después les voy a mandar toda la información para que ustedes ya la tengan. Así que gracias. Gracias Darío, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Darío, un abrazo. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Chau, chau. Gracias.